Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. Con la venia, diputado presidente. Adelante. Saludo cordialmente al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, doctor Lorenzo Córdoba Vianello, y a los demás consejeros electorales que hoy nos acompañan. Nuestra historia ha dado cuenta de grandes avances en la conformación de un árbitro electoral autónomo, lo cual es una condición necesaria en todo sistema político que se considere democrático. En ese sentido, uno de los cambios más importantes para garantizar la independencia e imparcialidad de la autoridad electoral fue acabar con las malas prácticas en la designación de funcionarios afines al poder o a intereses que no necesariamente corresponden con el de las mexicanas y de los mexicanos. En el mismo orden de ideas, la conformación de un Instituto Nacional Electoral atendió a la necesidad de homologar criterios en las elecciones a nivel local, para que la organización de las elecciones alcanzara los mismos estándares en todos lados. Si bien en el ámbito federal nuestra democracia ha evolucionado sustancialmente, en lo local existen todavía muchos rasgos de la época en que se repartían cuotas y se colocaban funcionarios afines en los institutos electorales de las entidades federativas. En ese sentido, señor consejero, le pregunto, ¿cuáles fueron los criterios que utilizó el Consejo General del INE para votar a favor en San Luis Potosí principalmente, aunque fue el caso de muchos otros consejos, de designar como presidenta del órgano electoral local a una persona que abiertamente en redes sociales señala a Morena de ser un meme, al PRI como un partido de corruptos y que tiene un conocido vínculo además con un partido de la derecha? Además de lo anterior, consejero presidente, reconocemos la labor del INE para concretar diversos logros en cuanto respecto a elementos que son fundamentales para proteger el derecho de las y los ciudadanos a elegir gobernantes y representantes. Por ejemplo, los mecanismos para contrarrestar la difusión de noticias falsas que pudieran afectar la equidad en una contienda. En ese sentido, quisiera que nos explicara más ampliamente a qué se refiere cuando habla del modelo mexicano de combate a la desinformación de contextos electorales y cómo funciona este. Y finalmente, en algo que ya se ha reconocido en una ocasión, que esta tribuna, el avance hay en materia de paridad ha alcanzado nuestra democracia y que ha permitido que esta Cámara se integre por primera vez en la historia de la mitad de legisladoras y legisladores, lo cual nos parece algo extraordinario. Quiero preguntarle si usted considera que México es un referente en temas de paridad y por qué, señor consejero presidente. ¿Es cuánto? Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianello, para responder hasta por 5 minutos. Con su venia, presidente. Adelante. Me centro en los 3 temas que sobre los que se me ha cuestionado, diputada. El primero, miren, los criterios para nombrar OPLE son criterios que se han tenido que construir sobre la marcha a partir del ejercicio de esta nueva atribución que se ha ejercido desde el año 2014. Hoy por hoy todos los titulares de los organismos públicos locales electorales han sido nombrados conforme a las reglas que se han establecido. Algunas muy genéricas están en la legislación, como por ejemplo que se le requiere de 8 votos, una mayoría calificada de los integrantes del Consejo para poder hacer los nombramientos. Otras que tienen que ver con requisitos puntuales están establecidas en la legislación de cada entidad federativa. Hay algunos criterios que están establecidos específicamente como tiempos de residencia y demás en cada legislación. Y de cara a cada nombramiento, como el que acabamos de realizar hace algunos días y que ha generado, como suele ocurrir también y es válido, inconformidades y puntos de vista distintos, tuvimos que aplicar justamente o que hacer una revisión documental. Ahora bien,
Se han emitido lineamientos que establecen el procedimiento para nombramiento de los organismos públicos, de los titulares de los organismos públicos locales electorales. Estos lineamientos han evolucionado y esencialmente las fases para estos nombramientos consisten de cuatro etapas. La primera etapa es la revisión documental, el cumplimiento de requisitos. La segunda etapa formales. La segunda etapa es un examen que se realiza con la colaboración de otro órgano del Estado mexicano, el Ceneval, precisamente para evitar que haya algún sesgo de parte, o se puede interpretar que haya un sesgo de parte del Instituto Nacional Electoral. Hay una criba posterior para quienes pasan el examen, que significa el acceso a un ensayo que en distintas ocasiones instituciones de educación superior han venido colaborando para la evaluación, de nueva cuenta, para que no sea el INE el que evalúa. Y finalmente es la etapa de entrevistas que realizamos las y los consejeros en grupos del Consejo General. Esto nos lleva, a través de la comisión de vinculación con los soples, a hacer las propuestas que el Consejo General tiene que votar. No omito mencionar, y ha habido, vuelvo a insistir, diferencias, inconformidades, señalamientos. Debo decir que a los partidos siempre se les escucha, aunque evidentemente como un insumo adicional, los dichos de los partidos nunca han definido ni van a definir el criterio o la decisión de la autoridad electoral. Siempre somos receptivos para escuchar las preocupaciones, incluso nos allegan a veces de información relevante. Por supuesto, como decía, una vez que se ha cumplido la votación con 8 votos, mayoría calificada, cualquier partido tiene, y de hecho ha ocurrido en el caso de San Luis Potosí, entiendo que se ha presentado una inconformidad por parte del Partido Verde Ecologista de México. Si no se presentó, eso quiere decir que hay una anuencia, se dejó válido el acuerdo. Entiendo que se ha presentado y será el Tribunal Electoral el que juzgará, como siempre ha ocurrido, si estos nombramientos son apegados a la ley y a la Constitución o no. Y en todo caso, lo que decide el Tribunal es norma máxima para nosotros. El tema de las noticias falsas. México se ha constituido en el ámbito internacional como uno de los grandes referentes para combatir la desinformación. Particularmente desde la elección de 2018, el INE desplegó un modelo distinto al que se conoce como modelo francés, que está centrado en el prohibicionismo, en una hiperregulación e incluso en la criminalización. Quien realiza una noticia falsa o la difunde en Francia durante las campañas electorales es sujeto de un proceso criminal. En México hemos optado por otro procedimiento, otro método, el método de combatir la desinformación con información. Para eso hemos seguido grandes ejes. Primero, una capacidad de desplegar una capacidad informativa. Nosotros creemos que si uno solamente ataja las noticias falsas cuando éstas se han presentado, lo que está haciendo es simple y sencillamente reaccionar, hacer un control de daños. Y, por ejemplo, frente a las noticias falsas como el fraude, recuerdo una senadora que por el uso de 100 urnas electrónicas en las elecciones pasadas dijo que se estaba fraguando el peor fraude electoral de la historia, 100 de 162,000. El INE tiene que salir a aclarar, a explicar. Entiendo que hay veces que molesta esto, pero frente a la desinformación, la actuación proactiva de la autoridad electoral es indispensable para poder atajar ese que es un flagelo de las democracias en los tiempos modernos, en los tiempos que corren. El primer gran eje es la actitud proactiva, explicativa y pedagógica del INE. El segundo gran eje es la alianza con las redes sociales. Sabemos que las redes sociales son empresas, pero se han construido mecanismos precisamente, por cierto, el INE es el primer órgano que firmó convenios con todas las grandes plataformas de redes sociales como órgano electoral en el mundo. Un tercer eje es la alianza con la sociedad, porque a ellas lo debemos, para que se realicen ejercicios como el de verificado 2018 y que hagan fact-checking de las noticias falsas. Y finalmente, mecanismos de certeza. El INE tiene un despliegue territorial el día de la elección que pocos órganos, que ningún otro órgano del Estado tiene. Y eso nos permite generar información, muchas veces generando testigos visuales o audiovisuales que nos permiten combatir la desinformación. Eso es lo que se llama modelo mexicano de combate a la desinformación. Por lo demás, sí somos un referente orgullosamente, gracias a las decisiones de esta soberanía y también acciones afirmativas que sistemáticamente hemos tomado desde el Consejo General del INE en los términos de la paridad. Esta Cámara es el mejor ejemplo de lo que se ha avanzado en los últimos años en esta sinergia, autoridades legislativas y autoridades administrativas. Eso es lo que nos ha valido, y termino, presidente, nos ha valido que ONU Mujeres hable del modelo mexicano de la paridad como un modelo de exportación que se sugiere seguir a las otras democracias del continente. Muchas gracias. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Karen Castrejón Trujillo del Partido Verde Ecologista de México hasta por 3 minutos.
puedo decir que coincidimos en que hoy México puede considerarse un referente en cuanto respecta a las leyes que obligan a garantizar el principio de paridad de género a través de la implementación de acciones afirmativas, lo cual sin duda ha contribuido al reconocimiento y el ejercicio pleno de los derechos político-electorales y sobre todo el empoderamiento efectivo de nosotras las mujeres en todo el país. Por otra, reconocemos también la labor que ha llevado a cabo el INE para instrumentar un modelo que permita combatir la desinformación a través de la información en contextos electorales, lo cual sin duda es de gran relevancia para que las nuevas tecnologías y las redes sociales sean instrumentos que sirvan no para confundir a los electores, sino para ayudarles a tomar mejores decisiones. Respetamos su explicación respecto al asunto de la designación de la presidenta del órgano electoral local en San Luis Potosí, pero no podemos soslayar que en los hechos siguen existiendo designaciones a modo. La designación de la consejera presidenta en el órgano electoral de este estado es a todas luces contraria al criterio que debe prevalecer, como es imparcialidad, independencia y autonomía, con el cual deben cumplir quienes se conviertan en la autoridad que regulen las elecciones. Y no hago referencia solamente a este estado, sino también a algunos otros, como es el estado de Guerrero, y en el cual los criterios, insisto, siguen sin quedar muy claros. Si las instituciones democráticas pretenden ganarse la confianza de los ciudadanos, sus decisiones deben estar fundadas y motivadas en la ley. Punto. Es nuestro deber procurar que las autoridades electorales sean imparciales, pues su tarea es procurar y garantizar los derechos políticos establecidos en la Constitución y en la ley. Hoy vivimos tiempos de cambio en todo el país y estamos obligados a actuar de frente a las y los ciudadanos, procurando que se respete en todo momento su derecho a elegir libremente a quienes ellos decidan, que habrá de representarlos o de gobernarlos. Por eso no podemos estar de acuerdo con que se pongan al frente de la conducción de los órganos encargados de la organización y regulación de los procesos electorales en el ámbito local, pero también haciendo referencia a este máximo consejo, a quien responde a intereses y compromisos particulares y no al interés general de todas y de todos los mexicanos. Muchas gracias, diputados, muchas gracias, consejero presidente, muchas gracias. Es cuanto.